Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este episodio de Jesús que regresa a Nazaret ya como profeta, como Mesías, con sus discípulos. Ya había estado en varias ciudades, había estado curando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos, predicando el Evangelio. Recordemos que el mensaje poderoso de Jesús es: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahí está todo el mensaje del Señor, ¿verdad? Un mensaje donde nos dice que el reino de Dios, que Dios mismo está en medio de nosotros, que pide que nosotros seamos mansos y que nos dejemos dirigir con el arrepentimiento, y sobre todo que hagamos ese acto de fe, de irle conociendo y de creer y confiar en esas palabras que nos está diciendo. Sin embargo, nosotros aquí hoy estamos viendo cómo Jesús, regresando a su propia tierra, dice que la gente no le cree, porque empiezan a hacerse la pregunta: bueno, a este lo conocemos, lo hemos visto crecer desde pequeño, sabemos quién es su familia, sabemos dónde vive, sabemos cuál es el oficio que él ha aprendido. ¿Qué va a andar presentándose como Mesías? ¿Qué va a andar presentándose como Señor? Pero recordemos que también en otro episodio del Evangelio nos habla sobre la autoridad, que Jesús enseñaba con una nueva autoridad, es decir, con el testimonio, con su propia vida, con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces es interesante y es importante ver cómo las personas que más cuesta, que muchas veces crean que nosotros estamos entablando un camino cristiano, es la propia familia. Ciertamente, queridos hermanos, predicarle el Evangelio a nuestros papás, predicarle el Evangelio a nuestras mamás, predicarle el Evangelio a nuestros hijos, predicarle el Evangelio a nuestros hermanos, es de las cosas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Por la incredulidad de que Dios puede haber hecho algo en tu vida. Y entonces, claro, muchas veces vemos familias que solamente va la mujer a la iglesia, o solamente va el esposo a la iglesia, o solamente van los padres y no van los hijos, o solamente van los hijos y no van los padres a la iglesia. Y muchas veces cuando nos encontramos con situaciones así es porque el lugar más difícil de predicar el Evangelio es con la propia familia, con la propia comunidad, con la gente que nos ha visto crecer, con la que hemos estado alrededor. Entonces, claro, ahí notamos la potencia del mensaje del Señor. Cuando una familia que está acostumbrada a ir solo una persona o solo una parte de la familia, después logra que toda la familia vaya junta a la iglesia, entonces ahí se está demostrando verdaderamente cómo el Señor ha obrado en cada uno de los miembros de la familia a modo tal de tocarles el corazón y de creer que el mensaje del Señor ha llegado a la vida de cada quien. Por eso, queridos hermanos, la evangelización no se trata de ir a lugares refundidos, comienza en el hogar. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.